¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Sin embargo? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en esta videocolumna. México es un país feminicida, sí, de claro. 11 mujeres son asesinadas al día por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de existir. Esa es la principal diferencia con los homicidios en contra de hombres, que son más, por supuesto, pero por diferentes razones que no tienen que ver con el género. Durante el año de la pandemia se registró un alza de 1.4% en los casos de feminicidios en México y también creció el número de mujeres y niñas desaparecidas de manera forzada. México es un país donde los abusos y violaciones sexuales no se castigan. Entre el 2014 y el 2018, casi 145,000 víctimas, principalmente mujeres, de presuntas violaciones y abusos sexuales, presentaron una denuncia formal en contra precisamente de sus agresores ante una agencia del Ministerio Público. Sin embargo, ¿sabes cuántas llegaron a sentencia? 5 de cada 100. ¿Qué tal? Por eso las víctimas pues, no denuncian así de claro. ¿Por qué? Porque no hay justicia, porque son revictimizadas, porque son vejadas, porque son tratadas como si ellas hubieran provocado el ataque. Y no solo del Ministerio Público, de la propia sociedad. La sociedad misma que cuestiona por qué se tardaron tanto en presentar una denuncia, por qué apenas hablaron. Pues porque no hay condiciones para hacerlo en su momento, por miedo, porque saben que no les van a creer, porque las propias autoridades impiden que avancen los casos. México es un país donde no existe igualdad laboral entre hombres y mujeres. Solo en el empleo formal se observa que las mujeres ganan en promedio 54 pesos menos diarios que los hombres, sin importar que realicen las mismas tareas. Agreguemos el número de horas trabajadas, el crecimiento en el empleo, el acceso a la seguridad social, el tema de la subocupación, de la tasa de informalidad, y otras variables que nos muestran sin duda alguna que en México tenemos una enorme, pero enorme deuda con las mujeres. Bueno, durante esta semana miles salieron a marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer, en lugares como la Ciudad de México, como Jalisco, como Aguascalientes. ¿Por qué cito estos tres lugares? Ciudad de México gobernada por Morena, Jalisco por Movimiento Ciudadano, Aguascalientes por el PAN. En todos los casos fueron repelidas, como si se trataran de enemigos del Estado, cercadas por policías, gaseadas, intimidadas, detenidas, confirmando que sin importar qué partido esté en el poder, se criminaliza la protesta social y en este caso se criminaliza el movimiento feminista. ¿Por qué a los políticos no les importa escucharlas? Bueno, el patriarcado es un sistema político, económico, cultural, basado precisamente en la dominación masculina, en la opresión de las mujeres y necesita de ciertas estructuras, de ciertas herramientas, tanto para mantener los privilegios que otorgan los varones como para mantener la opresión de las mujeres. Y es aquí donde entra el pacto patriarcal, un acuerdo implícito entre hombres para proteger los privilegios que el patriarcado les otorga. Es apoyar, es proteger, es impulsar, es ejercer actos de poder para violentar y someter a las mujeres. Y los políticos jamás atentarán contra él porque los beneficia, como beneficia, insisto, reitero, a la gran mayoría de la población masculina. Y esto se confirma en la postura del presidente, de la oposición, esta última montándose en un movimiento que jamás ha sido suyo. Es más, durante años la oposición criminalizó el movimiento feminista. Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, los dos últimos presidentes de oposición ahora, sus respectivos legados, 7,000 feminicidios con Calderón, 13,000 feminicidios con Enrique Peña Nieto, impunidad en más del 90% de ellos. ¿Con qué cara, perdón? Pero los priistas y panistas hablan de feminismo, perdón, son unos miserables, así de claro. Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballo, Del Mazo, gobernador del Estado de México, que es una tumba para las mujeres, Lozano, de verdad, reitero, son una vergüenza. Por su parte, los grandes medios de comunicación juegan su propia agenda. Callaron durante años las atrocidades cometidas desde el Estado, desde la sociedad en contra de niñas, de adolescentes, de mujeres, y ahora aparecen como adalides de la igualdad, cuando son secretos, cuando es un secreto a voces, perdón, los casos de discriminación, acoso y abuso en contra de las mujeres al interior precisamente de esas redacciones, de esos estudios, de esas cabinas. Sin embargo, la jugada, tanto de la oposición como de los medios grandes, de los grandes medios, de politizar el tema, le salió bastante bien. ¿Por qué? Porque ellos no buscaban convencer a las colectivas que eran aliados, sino provocar una reacción en el gobierno, evidenciar el talante conservador del presidente. Desde hace un año, Andrés Manuel López Obrador ha estado enfrentado de manera, perdón, pero absurda, con el movimiento feminista.
lo reduce a un golpeteo político de sus adversarios que, reitero, claro que intentan aprovecharlo, pero no lo definen, es lo que no entiende el presidente o no quiere entender. Y esto ha sido interpretado como un desdén a las legítimas causas, a las legítimas demandas que originan este movimiento. Incluso muchas voces feministas lo han dicho. Andrés Manuel López Obrador trata de distorsionar la esencia del movimiento. Hay voces que votaron por él. La candidatura de Félix Salgado Macedonio, el apoyo total del presidente se justifica, ¿no?, en que no hay sentencias. Bueno, tan solo en el mes de enero del 2021, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Guerrero aumentaron 6.4% en comparación con el mismo mes del 2020. Y dichos delitos, además, ya habían aumentado 12.8% durante el 2020 para acumular un total de 760 investigaciones, todas abiertas por ese tipo de agresiones. De 2014 a 2018, las acusaciones, por ejemplo, en contra de los violadores y abusadores sexuales en Guerrero, para ser claros, alcanzaron la cifra de 2.500 denuncias formales por abusos y violaciones. En 5 años, solo 146 llegaron a sentencia. La acusación en contra del Toro se dio en el 2016. El primer mandatario no entiende el movimiento. Su gobierno está rebasado por un movimiento que estuvo ahí antes que él y estará después de él, que al no encontrar los canales institucionales para canalizar su frustración, su enojo, su hartazgo, seguir en la calle, porque es un movimiento legítimo, no es un movimiento partidizado. Aunque desde Palacio, aunque desde los medios, aunque desde la oposición, se busca debilitar, se busca dividir. Salgado, Andrés Ruener, Gabriel Cuadri, son ejemplos de ese pacto. Nos dicen, Salgado es un luchador social, Ruemer es un diplomático, Cuadri es un académico y Michael Jackson era un gran músico y también un depredador de niños. No importa lo bueno que hagas si lo malo te supera. Y lo que caracteriza a un violador, a un maltratador, a un acosador, a un abusador o a un asesino es su voluntad de actuar de ese modo sobre mujeres expuestas por la sociedad machista como una posesión o bien como un objeto. Lo dice el colectivo Las Tesis, ¿no? Cuando hablan del violador eres tú, no están diciendo que todos los hombres son violadores, como interpreta el machismo paranoide. Lo que nos dicen es que el violador es un hombre como tú, en pocas palabras, como cualquier otro hombre, no un enfermo, no un psicópata, no un alcohólico o un drogadicto. Y termino con una frase de las analistas Lisa Sánchez y Cristina Reyes. El movimiento feminista no puede ser un movimiento cómodo para las estructuras de poder, sin importar quién se siente en la silla presidencial o quién tenga la mayoría en el Congreso, cuando desde sus estructuras de opresión el Estado se limita a contemplar el panorama y no brinda los mecanismos o instrumentos eficientes de protección, está reforzando esas mismas estructuras y la desigualdad definitivamente se perpetúa. Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen en esta videocolumna. Compártanla, opinen, like, ya lo saben, visiten la página de Sin Embargo y gracias.